estar hablando de David y la ley del círculo íntimo. David y la ley del círculo íntimo. Y me voy con el pensamiento de liderazgo para el día de hoy bajo el tema que ya te estuve introduciendo. Pensamiento del liderazgo para el día de hoy. El trabajo de equipo hace que el sueño se haga realidad. El trabajo de equipo hace que el sueño se haga realidad. Te voy a dejar por aquí varias lecturas bíblicas que tú puedes ir implementando en esta semana para que te vayas empapando del tema que vamos a estar tratando, ¿ah? Así que va a ser fundamental. Y permíteme, te las coloco por aquí en este chat. Lecturas bíblicas que tú puedes hacer esta semana para que te vayas empapando del tema que estamos tratando en esta semana. Como por ejemplo, 2 Samuel, capítulo 8, versículo 8, versículo 15 al 18, versículo 10, verso 6 al 14, capítulo 23, verso 8 al 38, y Primera de Crónicas, capítulo 12, 1 al 40. Te vas empapando del tema. Ahora, vamos a entrar a ver qué hizo David. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo en David un gran hombre? ¿Qué fue lo que lo convirtió en un gran hombre? Y yo creo que eso es fácil de contestar. Un corazón conforme al corazón de Dios. Pero si nos preguntamos, ¿qué lo hizo un gran líder? Yo creo que no es tan sencillo de responder. Es un poco más difícil de responder. Mire, David tenía muchas cosas que lo favorecían como persona. Claro que sí. Tenía muchas cosas. David tenía talento. David tenía humildad. David tenía valor. David tenía visión. Pero estoy seguro que después de su deseo de amar y de servir a Dios, estaba en David la capacidad de rodearse de personas fuertes y de poder formar equipos con ellos para alcanzar la grandeza de lo que Dios le había llamado, la grandeza de ese ungimiento que Dios había puesto sobre él. Ahora, como el potencial de cualquier otro líder, los que estaban más cerca de David eran un elemento fundamental para determinar el potencial de David. Y ese es el poder de la ley del círculo íntimo. De eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Mira, David fue un hombre que tenía muchos talentos y pudo lograr muchas cosas por sí mismo. David era un músico dotado. Eso lo sabemos y lo vemos a través del texto bíblico. Fue un prolífero escritor de canciones, de salmos, pero también fue un guerrero valeroso. ¿Sabes cómo? Cuando lo vemos que lo demuestra a través de derrotar al gigante David en una batalla donde se enfrentó face to face con el gigante que amedrentaba a todo el ejército de Israel. Pero el destino de David era tener mayores hazañas que las que él podía hacer por sí mismo. Era hacer mejores hazañas que las que él podía alcanzar por sí mismo. Hazañas que iban a influenciar a una nación entera. Su liderazgo iba a afectar generaciones de personas después de que él partiese de esta tierra. Y cuando nosotros examinamos su vida, usted verá que sus notables hazañas solo fueron posibles por el círculo íntimo de personas que rodeó la vida de este gran líder. Ahora, su círculo íntimo comenzó 1 a 1. Ojo con esto. El círculo íntimo de David comenzó 1 a 1. Ahora, es importante notar también que David no esperó estar en la posición de liderazgo para comenzar a edificar su círculo íntimo, sino que mucho antes de acceder al trono de Israel, mientras Saúl perseguía a David, David comenzó a atraer personas hacia sí mismo. Y si usted y yo en esta mañana nos vamos y le echamos una revisadita allí, y quiero que lo mire en Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2, relata lo que ocurrió después que David huyó de Samuel. Mira lo que dice este relato. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Así que David no esperó estar en posición de liderazgo para comenzar a edificar su círculo íntimo. Y quiero que vayas pensando en esta mañana, a través de que voy hablándote en esta mañana, quiero que vayas pensando cómo está tu círculo íntimo, de qué gente te rodea hoy, porque tu gente será determinante para desarrollar tu potencial. Mire, irónicamente, usted va a notar que los próximos miembros del círculo íntimo de David fueron su padre y sus hermanos. ¿Pero por qué digo irónicamente? Porque fueron personas que lo habían desechado.
Fueron personas que en un momento lo habían ignorado cuando Samuel procuraba ungir al nuevo rey de Israel que provenía de la casa de Isaí. Mire, los demás seguidores de David eran gente inadaptada. Dice la escritura, los angustiados, los endeudados, los descontentos. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que David transformó la gente que le llevó a un equipo ganador. Y ese primer grupo de hombres le ayudó a mantenerse fuera del alcance de Saúl. Lo ayudó a salvar la ciudad de Keila, tal como lo registra 1 Samuel capítulo 23. Y nos damos cuenta que además de eso, peleó a su lado en diversas victorias, incluyendo aquellas contra los gesuritas y los jezritas y los amalecitas. Pelearon tremenda batalla y usted lo puede encontrar también ahí documentado en 1 Samuel en el capítulo 27. Esta gente estaba con David. Ahora, esos hombres constituyeron lo que era el núcleo que estaría con David en los peores tiempos de David. En los peores momentos de David, ese núcleo constituyó la gente que lo iba a acompañar en esos momentos difíciles. Así que podemos hablar en esta mañana que estos hombres que acompañaron a David pasaron de inadaptados a hombres poderosos. Ojo con esto. Mire que el círculo íntimo de David comenzó como inadaptado para convertirse en hombres poderosos y de gran prestigio, de gran valor para Israel. Mire, a medida que David empezó a ganar experiencia, lógicamente David empezó a crecer en el liderazgo, pero él continuó atrayendo a personas cada vez más poderosas. Además moldeó a quienes se acercaban a él y los convirtió en grandes guerreros. Y esto es tremenda hazaña, los convirtió en líderes. Las escrituras hablan que los valientes de David, un grupo como... De pronto no lo encontramos en toda la Biblia. Era tremendo grupo valeroso. Los hombres que eran tan fuertes que cuando cuando ellos se unieron a David, David los hizo mucho más fuertes. Y eso es lo que me gusta de David y es lo que rescato del líder. Cómo el líder puede potencializar a su gente. Cómo el líder puede desarrollar más a su gente y hacerla mucho más fuerte. David fue su mentor. David los inspiró. David los llevó a convertirse en tan buenos o mejores que no era que lo que él era como líder. Así que David, el que mató al gigante en su juventud, desarrolló un conjunto de hombres para que se convirtieran en matadores de gigantes. Enseñó a otros también a matar gigantes. Otros 4 hombres como Abisaí, como Sebecaí, como Elhanán y como Jonatán, hijo de Sima. Gente que también mató gigantes, que se transformó en guerreros, que mataron gigantes mientras servían a David. Ahora, con esta gente, David logró edificar un tremendo reino. Mire, hacia el tiempo que David ascendió al trono de Judá, a él había desarrollado un poderoso círculo íntimo. Mire esto tan importante. David, ya antes de comenzar en firme su llamado, por el cual había sido ungido, David mucho antes venía desarrollando ese buen círculo íntimo. Así que cuando se convirtió en ese rey de toda la nación, de todo Israel, ya él estaba listo para edificar una poderosa nación. Se puso a trabajar de inmediato para subrayar los enemigos. Él y sus hombres conquistaron territorios que los circundaban. Comenzaron desde los más débiles. Conquistaron los filisteos. Luego siguieron a la inversa de los punteros del reloj y empezaron a derrotar a Moab, a Soba, a Siria. Y todo esto hizo que David empezase a fortalecer todo su gobierno. Ellos aseguraron a Israel. ¿Y sabe qué hace luego David? Desarrolló una estructura para estabilizar su reinado. Exigió a las naciones que estaban alrededor, las naciones que habían sido conquistadas, que les sirvieran y les exigió que le pagaran tributo, pero también puso guarniciones en estos territorios de ellas para fortalecer la seguridad de la nación. Y una vez que tuvo esta estructura en su lugar, entonces pudo volver la atención a establecer una tremenda administración con énfasis en la justicia. Mira lo grande que era este líder. Ahora, se ha dicho mucho
acerca de un ejecutivo. Pero mira, me impacta este pensamiento acerca de un buen ejecutivo. Un buen ejecutivo nunca deja para mañana lo que otro puede hacer el día de hoy. Un buen ejecutivo nunca deja para mañana lo que otro buen líder puede hacer hoy. Así que David no tuvo problemas para delegar en sus líderes. Entregaba la tarea en las manos de ellos. La Biblia contiene varias listas de personas que eran parte del círculo íntimo de David. Y en 3 ocasiones, estas listas las vemos de manera separadas. Y se van a registrar los nombres de los hombres que le sirvieron como administradores. Por ejemplo, usted encuentra una lista en 1 Samuel capítulo 8. Y usted la va a encontrar también en el capítulo 20. Encuentra otra lista en 1 Corintios 18, versículo 14. Y va a encontrar 2 veces más que se dan esas listas de los valientes de David por nombres. Por ejemplo, allí en 1 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Y en 1 Crónicas, capítulo 11, versículo 10 al 47, encontramos las listas de la gente que acompañaba a David. Ahora, se ha dicho, y vuelvo y repito, que un buen ejecutivo nunca deja para mañana lo que puede hacer que otro haga hoy. O sea, aprende a delegar para que si otro puede hacerlo, entonces otro lo haga hoy. No tiene que estar en todas, pero si se rodea de un buen círculo íntimo, ese círculo íntimo puede desarrollar tareas, no quedan tareas pendientes. Así que gracias al firme liderazgo de David y la ayuda del círculo íntimo, el rey pudo cumplir muchas hazañas increíbles durante todo el reinado que atravesó. Número 1, nos damos cuenta que consolidó y unificó el reino de Israel. Venció, número 2, a los enemigos de los hebreos e hizo a Israel mucho más fuerte que lo que había sido nunca antes. Israel había sido tan fuerte como cuando David gobernó. Estableció una administración duradera para poder dispensar justicia. Conquistó la ciudad de Jerusalén y la convirtió en la capital de la nación. Llevó el arca del pacto a la ciudad y algo importante en David, restauró el culto. Desde los tiempos de Saúl nunca se había consultado el arca de Jehová y David fue un factor importante en esto. Estableció su dinastía y pasó la corona a su hijo Salomón. Así que David fue un increíble líder, sobre todo fue un formador de equipo, pero en muchos sentidos era una persona ordinaria, era una persona con tachas, era una persona con problemas y fracasos, pero gracias a que tenía un tremendo círculo íntimo, un buen círculo íntimo, se convirtió en un notable rey, en un gran gobernante e hizo un gran círculo íntimo, hizo de su círculo íntimo, lo hizo que se convirtiera en algo mucho más grande que él. Y esto es cierto, esto lo hacen los mejores líderes. Este es nuestro desafío para el día de hoy. Si estás en el liderazgo, comienza a rodearte de los mejores. Comienza a desarrollar tu círculo íntimo. Y me gusta porque tú dirás, oye, hablamos de la grandeza de David, pero te vas a dar cuenta que al principio los que se acercaron a David no era tremendo tipo de gente, no. Era la gente desechada de la nación. Eran los más desvalidos. Pero David supo transformar la situación. David supo dignificarlos y elevarlos al mismo nivel que él. Los convirtió en un grupo de cinta negra. Lo convirtió en un top 10. En lo mejor de lo mejor. Masters del liderazgo. Así que la reflexión, la pregunta para el día de hoy. Por favor, alguien me ayude en el chat. ¿Puede hacer realidad sus sueños con su equipo actual? Pregunta el día de hoy. ¿Puede hacer realidad sus sueños con el equipo actual que tiene? ¿Lo puede hacer? Pregúntese en esta mañana. Yo quiero fijar esa pregunta por aquí. A ver, y quisiera una respuesta por allí. ¿Puede hacer realidad sus sueños con el equipo actual que usted está teniendo el día de hoy? ¿Será que lo puede hacer? Pregúntate en esta mañana. ¿Podrías hacer esto? Esto será definitivo para ti. No sé cuál sea tu respuesta. Lo único que te puedo decir, hablando de la ley del círculo íntimo y lo que comenzamos a hablar en esta mañana, fue que David tuvo el potencial para desarrollarlos a ellos. Los desarrolló, los elevó a donde él quería que ellos estuvieran.
para lograr lo que Dios había colocado en su corazón, él entendió que debía desarrollar una